Bienvenidos a una vez más a este programa Contrastes. El día de hoy tocaremos nuevamente el tema de la evaluación y los maestros. Ha sido un tema muy polémico en la semana. También tocaremos el tema de las elecciones municipales en Guanajuato. También tocaremos el tema de la equidad de género en las elecciones federales y locales. Para finalizar, tocaremos el tema de la declaración de Enrique Peña Nieto en los resultados electorales de 2015. Empezamos. Bueno, le damos la bienvenida el día de hoy a Roy, a Fernando, quienes ya han estado con nosotros en programas anteriores. Entonces vamos a iniciar con el tema de la evaluación, el CENTE y este tema de la calidad educativa. En el programa pasado habíamos de alguna forma llegado a un acuerdo que la evaluación es necesaria, digamos una forma como de ver un diagnóstico. También vimos que la evaluación no es suficiente. En este sentido, la coordinadora, la famosa CENTE, la CENTE, se manifestó muy fuerte el fin de semana y principalmente en estados como Oaxaca, Chiapas, no dejaron que se hiciera esta evaluación. Entonces, digamos, en términos porcentuales, dice la SEP, 83% fueron a evaluación, 17% no fueron. Esto, digamos, ¿cómo repercute? Deja ver que hay un apoyo, hay una confianza. ¿Qué deja ver estos datos de manera, digamos, inicial, Fernando? Obviamente, lo primero es que no es aceptada la reforma y no es aceptada la parte de la evaluación. La CENTE, de hecho, tiene su propia propuesta, tiene un documento muy interesante porque ahí trata de que por qué no están de acuerdo con una evaluación que a ellos les parece muy punitiva. La evaluación, como ya lo hemos comentado aquí, lo han comentado otros medios, que tiene que ver con el ingreso, la permanencia y la promoción, pues bueno, hay ámbitos como el ámbito universitario donde es bastante natural. Sin embargo, introducirlo a nuevos ámbitos, pues siempre genera un conjunto de resistencias. La gente está en este asunto resistiendo. De hecho, hoy la Corte emite una declaratoria, al rato sabremos ya si la Corte amparó o no amparó a los profesores. Parece que no los va a amparar, pero lo que está ahí es la lucha por una forma diferente de entender los procesos educativos y sobre todo que tampoco sea una reforma punitiva. Aquí en este sentido, Roy, una de las cosas que está señalando la CENTE es que los exámenes sean estandarizados, ¿no? Habíamos hablado como hay profesores que tienen, bueno, hasta 3 grupos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál van a evaluar, ¿no? Su desempeño en el primero, en el segundo o en el tercer nivel o según el que tenga, ¿no? Habíamos hablado principalmente en estados, pues, donde la pobreza es grande, que las condiciones no son las mismas que en el centro. En este sentido, la CENTE no está de acuerdo con la estandarización de las pruebas. Entonces, digamos, ¿estaríamos de acuerdo con estos señalamientos que hace la CENTE de que las pruebas no deben ser estandarizadas, por un lado, y por otro, ellos ven como un asunto de represión esta evaluación, porque también lo dice la ley, que si no aprueban, pues pueden darlos de baja, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de estas cuestiones que está pidiendo la coordinadora, ¿no? Sí, yo quisiera rescatar un punto de vista más formal, más jurídico, y quisiera plantearlo en los siguientes términos. Primero, como lo acaba de decir Fernando, el día de hoy la Suprema Corte está debatiendo en el Pleno si ampara y protege la justicia federal a los profesores que presentaron recursos para que la reforma no siguiera adelante. Y el planteamiento que se da de acuerdo al proyecto que hoy se está discutiendo, que se puso a consideración del público en la Suprema Corte, es, primero, los maestros han mencionado que se sienten agraviados en distintas esferas. La primera de ellas, su libertad al trabajo, ¿no? Ellos manifiestan que la reforma los limita porque no pueden dedicarse a la profesión que mejor les plazca porque se les ponen ciertos límites o ciertas restricciones al mismo.
Segundo, ellos dicen que la reforma o que este tipo de reformas estructurales vienen a trastocar sus derechos también laborales y en específico en términos jurídicos hay un derecho que se denomina estabilidad en el empleo e inamovilidad, que en términos concretos es que una vez que se han adquirido ciertos derechos no puede haber por disposiciones legales modificaciones alguna de ese tipo de contrato laboral. Y por último, dentro de otros grandes agravios que se han hecho valer por los maestros, han establecido que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva. Es decir, es un principio jurídico de la irretroactividad de la ley que no me puede a mí afectar en mis derechos, que ya los he adquirido, que ya han entrado a mi esfera jurídica y por lo tanto, si yo ya fui contratado, ya se me dio una definitividad, sin que se me haya evaluado, el que se me evalúe trastoca esos derechos adquiridos y por lo tanto viola mis derechos fundamentales. Eso en grandes rasgos es lo que plantean jurídicamente los profesores que se ampararon. Ahora bien, el proyecto que hoy mismo está discutiendo y como dijo Fernando, ya más adelante veremos si ampara o no protege, por lo menos el proyecto que se sometió a consideración del Pleno es no amparar ni proteger a los profesores y por lo tanto sobreseer el juicio de garantías. ¿Y cuáles son las razones de la Suprema Corte? Es una razón de peso y que es importante conocerla porque esto es consecuencia de la reforma de derechos humanos. La Corte en el 2014, en el año pasado, resolvió que si bien los convenios internacionales tienen alcance nacional, es decir, todos aquellos tratados que firme el Estado mexicano deben de aplicarse a la esfera de los gobernados en el Estado mexicano, la Constitución tiene ciertas restricciones que aun cuando diga algo un tratado internacional, primero hay que aceptar las restricciones constitucionales. Y la Corte dice, bueno, cuando menos el proyecto que hoy está en discusión, salvo que lo modifiquen, dice, la reforma educativa es una restricción y es un límite a los derechos que tienen los profesores. Y como tal, si el constituyente permanente ha decidido modificar la Constitución, no importa lo que digan los tratados internacionales, porque se entiende, o el argumento sólido, el más sólido que se tiene es que para garantizar la calidad de la educación. Y por lo tanto, si restringe ciertos derechos, que ojo, esos derechos son a futuro, es decir, no está trastocando y por lo tanto no hay retroactividad de la ley, no está trastocando derechos adquiridos, porque si a mí me van a evaluar en el futuro, no estoy diciendo que tu evaluación anterior te quitará del puesto. Y entonces la Corte, aceptando que hay restricciones o límites constitucionales que hay que observar, dice, tú profesor no puedes invocar derechos individuales para derechos colectivos como es recibir una educación. Y además recupera un principio que es que los menores tienen un derecho primordial, superior a la educación que el de los profesores a su trabajo. Entonces, esta consideración es un tanto abstracta de la Corte, que ya veremos el proyecto final cómo queda, tiene como consecuencia la constitucionalidad de la reforma y por lo tanto habría que echar para adelante y seguir con estas modificaciones. Empero aquí se viene un problema, esto en términos jurídicos, pero en términos políticos se viene un problema porque la coordinadora ya ha dicho, diga lo que diga la Corte, no va a haber evaluación. Entonces es tanto como decir, digan lo que digan nuestros legisladores, digan lo que digan nuestros jueces, a nosotros no se nos va a evaluar y punto. Y por último, quisiera acotar, y lo dice la Corte en su proyecto de resolución, no es que si no pasan las 3 evaluaciones se despiden, eso nunca va a pasar. Precisamente el proyecto de reforma dice, una vez, si no pasas las 3 evaluaciones, que si repruebas una, se te capacita, si repruebas 2, se te capacita, y si repruebas la tercera, lo único que te hace, bueno, no eres apto para dar clase, encáusate a otras actividades. No se te va a correr porque no es de la finalidad. Sin embargo, se te va a restringir pues tu capacidad se ve trastocada tu capacidad de dar clase frente a grupo, entonces dedícate a otras cosas a lo que mejor estés capacitado. De ahí que no es que la reforma traiga como consecuencia el despido masivo de profesores que no pasen las evaluaciones, sino que trata por lo menos abonar a la calidad de la educación que de por sí está mermada en el país, ¿no? Fíjate, lo que acabas de decir es muy interesante porque efectivamente yo creo que, como dice Fernando, cuando hay cambios uno a veces es muy reticente, ¿no? Cualquier cambio sin tan siquiera ver un contexto general. Y bueno, los maestros no es la primera vez que se evalúan, o sea, ya ellos sistemáticamente han tenido evaluaciones. Lo que ahora sienten es que está en peligro, digamos, esta parte de
de la estabilidad laboral, y ese es un miedo que se ha generado y que yo creo que el gobierno tendría que aclararlo como un tema importante, ¿no? Entonces, pero por otro lado, creo yo que, por ejemplo, una bondad de esta evaluación es obligar a los maestros a que, digamos, se actualicen. Esa es una bondad que yo creo que también habría que pensar, que los maestros efectivamente necesitan nuevos cursos. Y lo que dice la CENTE es, hagamos un foro maestros, gobierno. ¿Por qué el gobierno se niega a tener un foro con los profesores que son, digamos, quienes son un actor importante en la calidad? Porque es uno de los que pide la CENTE, un foro donde esté gobierno y maestros, Fernando, que además es esencial en una política pública, en una ley. Hay que acotar algo, porque nosotros le llamamos reforma educativa a una reforma laboral. Exactamente. La reforma educativa es, de principio a fin, una reforma laboral de los docentes, disfrazada de reforma educativa, porque no se mete con presupuestos, porque no se mete con planes y programas, porque no se mete con infraestructuras, o sea, no agarra el problema integral de cómo educar una sociedad, para qué educar una sociedad, sino solamente ataca una parte que es la parte de los docentes, pero hasta esto muy floja, porque, bueno, tampoco conocemos las estructuras digo, es la primera evaluación, habrá que ver cómo se genera el andamiaje para darle esos cursos a los profesores que reprueben la primera, la segunda, donde haya esta cuestión de la capacitación permanente. Son cosas que no hemos visto, que no está en la famosa reforma. ¿Por qué el gobierno no se sienta? Yo creo que no le interesa. Exacto. Yo creo que no está interesado en esa parte, porque la visión de la problemática pues, es como patrón. A ver, yo te contrato y pues tú haces lo que yo diga que tienes que hacer. O sea, no es de ninguna manera una cuestión de discutir y de llegar a acuerdos. No, su cara, su actividad es la cara de la parte patronal que, bueno, dice cómo se van a hacer las cosas y el subalterno tendría que acatar. Entonces yo sí creo que ahí, por esa parte. Ahora, por la otra, porque es la parte patronal, pero también hay que ver la parte política. Digo, la CENTE, creo que los lugares donde no hubo evaluación es Michoacán, Oaxaca y una parte de Chiapas, donde está la coordinadora, de hecho. Ahí no hubo evaluación, porque ellos son políticamente fuertes. En todo el país, pues todos están con el otro sindicato. No hay que despegar las cosas. Es el sindicato que tiene partido. El sindicato que tiene un partido y que ahora el gobierno lo requiere para esa mayoría artificial en la Cámara de Diputados. Entonces, obviamente, aquí vamos a ver una relación del gobierno con la CENTE, como en la época del Baester, pero sin el Baester. Entonces, se configura este elemento interesante, ¿no? No, Roy, fíjate que aquí como politólogos, a mí la primera pregunta que me llama la atención es por qué un sindicato tan grande como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, ¿no?, el más grande de América Latina, la coordinadora pertenece a este sindicato, porque justo nada más la CENTE se está mostrando en desacuerdo y los demás maestros ahora sí que ni hablan, ni dicen, ni están, aunque no, muchos han dicho que no están de acuerdo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la coordinadora está tan activa y el otro parte sindicato que es más grande está callado siendo evaluado? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, por una de las características que delinean a cualquier sindicato, ¿no? Es decir, responden a intereses completamente distintos y la historia del sindicalismo en México enseña lo que acaba de decir Fernando. Hasta en tanto uno no se alinea con el poder político, es decir, con la presidencia de la República, pues las cosas pueden marchar, ¿no?,
En este caso la coordinadora no es precisamente de todos los amistades de la Presidencia de la República y sin embargo es la única que se manifiesta porque no son los maestros, ¿no? Digamos, son los líderes, son quienes están en todo caso detrás de estas movilizaciones que aquí la lectura más sensata que es una lucha de poderes, como lo ha dicho Fernando, ¿no? Es decir, hasta en tanto no lo podemos reducir tan así como que es un obrero y un patrón, o un trabajador y un patrón que simplemente están luchando por delinear cuáles son las reglas sobre las cuales se va a realizar el trabajo, en este caso educativo, sino que además también es una lucha de ver hasta dónde podemos alargar el poder desde una secretaría, que en este caso es la de Educación Pública, y sin embargo no es posible que se manifiesten en todos lados, como tú lo dijiste, sino son en aquellos lugares estratégicos en donde tienen el poder de movilización. De otra forma, en la República no se han visto otras manifestaciones de rechazo tan directo de la reforma, ¿no? Y fíjate que aquí yo sí quiero decirlo porque pareciera que la coordinadora, digamos, es un grupo que, bueno, hasta podemos decir que está desubicado, ¿no? Pero creo que como politólogos, como bien lo han dicho ustedes, el sindicalismo en México ha sido muy autoritario y vertical. Y eso lo ha sido la gente, o sea, ha sido por años un sindicato muy vertical y autoritario. Ahora, cuando meten a la cárcel a la maestra Elbester Gordillo, uno podría pensar que hubo democratización, y no. De hecho, fue al contrario. O sea, el líder sindical que se mueva sabe que puede tener repercusiones legales. Entonces, en este sentido, creo que estamos hablando de un sindicato muy corporativo o muy vertical, o en tiempos pasados palero al gobierno. Entonces, en ese sentido los maestros están yendo a evaluarse sin posibilidad de demostrar una opinión crítica, y la única voz que tienen y que nada más la ven y no pueden participar es la coordinadora. Entonces, en ese sentido, la coordinadora trae una bandera, a mí me parece, que puede representar a más profesores más allá de los que tienen ellos. Y aquí, como muy bien dicen ustedes, y ante el tema legal, ¿qué pasará con la Corte? Porque, como muy bien dijo Fernando, la calidad educativa no solo depende de los maestros, es un contexto. Entonces, aquí hay un tema todavía, como podemos ver, está todavía por resolverse, va a pasar días para ver qué va a pasar con estos maestros que dijeron no evaluarse. Entonces, aquí hay otro tema que quiero meter, que fue ya la evaluación, ya fue el fin de semana. Y bueno, en entrevistas que hice a profesores, que es un tema que a mí me interesa mucho, porque es un tema que tengo de trabajo, de investigación, me decían 8 horas de evaluación en un día. O sea, ¿eso se podrá? 8 horas, o sea, después de la sexta uno tendrá cabeza para seguir contestando. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, pensemos no en las ciudades, pensemos en los pueblos, en zonas rurales. Dice, el cómputo era malo, el internet era malo, se pasaban, o sea, las computadoras no funcionaban. Entonces vemos que no estamos en condiciones. Dicen los maestros, las preguntas unas no se entendían. ¿Este tipo de evaluaciones efectivamente servirán para los fines que está pensando en esta reforma laboral, Fernando? Bueno, para los fines que se están pensando, pues, ¿con cuáles, no? ¿Correr profesores? Pues sí, yo creo que sí. Digo, si va a hacer mejorar la educación, yo lo dudo. Digo, no vi el examen, no he visto el examen, pero bueno, después de 2 horas de hacer un examen, pues como que ya empieza a fallar el cansancio, la presión que tienes. Entonces, pues no, ahí depende para qué quieran los exámenes, ¿no? Entonces hay una cuestión crítica, Roy, al tema de esta evaluación, que yo creo que a todas luces, a todo el mundo le deja claro que no es una reforma que abone a la calidad. ¿Tú qué tienes aquí para hacer la conclusión de este tema? Sí, bueno, yo quisiera agregar un poco a lo que ha dicho Fernando y tú al respecto, es que, a ver, es como cuando en clase al profesor se le cuestionan sus métodos, sus mecánicas, sus tiempos y además los contenidos de su materia. Al final decimos, es que la pregunta era capciosa, eran solo falsos y verdaderos y la verdad no había nada de lo que yo estudié. Y entonces el que reprueba es el que debe de salir victorioso porque el profesor no supo ni siquiera hacer un examen.
Es tan absurdo como decir, bueno, es que el tiempo, la lluvia, el internet, las hojas, mi cansancio, no dormí, la presión, cualquier circunstancia ajena al propio conocimiento del profesor no es justificable y tampoco es como para aplaudir que se hayan hecho de esa forma las evaluaciones. Quizá en ambos casos hay errores soslayables y que podríamos fácilmente aprender de las mecánicas de evaluación, ¿no? Pero si nos vamos a quejar siempre de tanto el contenido, es que yo eso ni siquiera lo veo y además me lo preguntas a bote pronto, pues peor, ¿no? Cuando llevamos décadas haciendo lo mismo y los libros de texto no se han modificado sustancialmente más que cuando Fox metió por ahí unas cosas medio raras. Entonces tampoco es como que si hay profesores que llevan años, décadas en docencia con la misma materia, con las mismas temáticas, la historia de México no ha cambiado, ¿no? Las matemáticas tampoco se suman 2 más 2, 5. Entonces tampoco es que su conocimiento sea hiper especializado como para poder justificar que el tiempo, las modalidades de evaluación son completamente arbitrarias y contrarios a sus intereses, por una parte. Y para concluir, quizá no necesariamente la evaluación abona al fin último que se espera de esta reforma, que es abonar a la calidad de la educación. Es decir, aquí lo que queremos, o el espíritu de la reforma, por decirlo de alguna forma, es que los profesores sean los mejores y que siendo mejores, entonces los estudiantes tendrán la mejor calidad de su educación. Eso a mí me queda, eso podemos ponerle todas las dudas que nos quepan, porque yo digo, bueno, quizá ustedes han tenido profesores quizá muy buenos, pero no saben enseñar, o al contrario, ¿no? Profesores que saben enseñar, pero ni siquiera han ejercido en la práctica. A mí me parece que la calidad de la educación recibida no pasa por evaluar un profesor con una mecánica unívoca y para todos igual, ¿no? Pero si queremos entonces abonar a la calidad de la educación, como decía Fernando, entonces no nada más nos fijemos, y esto ya es más amplio, no nos fijemos nada más en cómo evaluamos a los docentes que se paran frente a grupo, sino la estructura de las instituciones, el presupuesto, cómo se van a dirigir todos los institutos, etcétera, ¿no? Es una reforma que no implica nada más evaluarlos o no, sino con qué fin, y además una vez teniendo los mejores docentes, ¿cómo es que nos vamos a asegurar que ellos transmitirán ese conocimiento que ya se les comprobó que sí lo tienen a sus pupilos? Y eso no es una cosa nada más de porque saqué 10, entonces soy el mejor profesor, ¿no? No, pues yo creo que con esa conclusión nos quedamos en este tema. Regresamos. La licenciatura en Administración de Recursos Turísticos está reconocida dentro de las 100 mejores del mundo. En 2014 obtuvimos la certificación internacional de calidad en educación turística con la Fundación Temis de la Organización Mundial de Turismo. Para este logro se necesitó la participación de estudiantes, profesores y administrativos. Así la UG se coloca entre los 90 programas certificados internacionalmente en la enseñanza del turismo. ¡Somos UG! Bueno, vamos con un balance de los resultados municipales del estado de Guanajuato. Como sabemos, bueno, pues el partido mayoritario, a diferencia a nivel nacional, acá fue el Partido Acción Nacional. Digamos, el estado trae una historia panista, no es una tradición de derecha. Digo, no es el único en el país, también está el norte, ¿no? Son los grandes bastiones del PAN. En este sentido, bueno, pues ganó los municipios más importantes como Irapuato, ¿no? Bueno, perdón, en este caso Guanajuato, ganó León, ¿no? Digamos, hay para mí un reacomodo panista muy importante en el municipio, pero también tenemos un partido, bueno, mejor dicho, un candidato independiente que gana, eso es sorprendente para el caso Guanajuato. Lo que también nos llama mucho la atención es que el Partido Verde haya logrado 3 alcaldías solo. Sí, me parece que es muy importante porque, bueno, hemos visto el papel tan importante que ha tenido el Partido Verde en las elecciones federales. Y bueno, y el PRI, bueno, aquí me parece que hay una gran pérdida electoral, ni tan, digamos, fuerte, pero sí, digamos, se vino disminuido. En este sentido, Roy, digamos, haciendo un balance de las elecciones municipales en Guanajuato, digamos, ¿cuáles son los temas importantes a tratar? Bueno, primero a mí me parece importante rescatar, no porque en sí mismo tenga una relevancia significativa, pero el hecho de que
En el estado hubo solamente 2 municipios que hubo postulación de candidaturas independientes, ¿no? Candidaturas en plural porque recordemos que en los ayuntamientos se eligen planillas, ¿no? No se elige un alcalde, se elige alcaldes, regidores, síndicos, una planilla completa. Y en 2 municipios, que fue Pénjamo y Comonfort, se postularon 2 planillas de manera independiente y una sola obtuvo la victoria, que fue en el caso de Comonfort, como ya dijimos. Y sin embargo, podríamos nosotros cuestionar también la victoria porque no son victorias que se deban solamente por el carisma de un líder, por un liderazgo ya compartido, sino que todos tienen alguna historia que contar. Y en este caso, en Comonfort, el médico veterinario zootecnista que obtuvo la victoria, bueno, ya había sido alcalde del municipio del 97 al 2000 por el PAN. Entonces, yo con este tema de las candidaturas independientes, me parece ser desde la primera aparición que yo tuve con ustedes, fui muy crítico en el sentido de que es que hay que tener capital político previo, construido, y por lo general ese capital se construye al amparo de un partido político, con toda su estructura, con toda su capacidad de movilización, y una vez que ya no me sirve más esa estructura, pues lo que hago es rentabilizarlo en futuras ocasiones con mi propio empeño, ¿no? Y es lo que hace esta persona. Perdón, pero Sí. el de Jalisco, Kumamoto, el joven, Sí, ok, no es el caso, ya ¿no? iremos allá, pero sí hay sus excepciones, ¿no? Por supuesto, y las excepciones, ya sabemos que nada más confirman la regla. Hay una sola excepción en el ámbito federal. Entonces, regresando al ámbito municipal, esta persona ya había gobernado el municipio, es un médico reconocido y que abonó que ya había estado como titular de la alcaldía, ¿no? Entonces, su victoria hay que festejarla con matices, no es necesariamente que como algunos aventurados podríamos decir, es que ahora ya ponen a temblar al sistema de partidos y todo va a cambiar y los partidos ahora mismo están como sosegados y sorprendidos de todo lo que está pasando. No, tampoco sucede eso porque al final de cuentas es una persona más que sale de sus filas, ¿no? No es un outsider, como se podría decir. Interesante. Por un lado. Luego, algo que también lo tomaremos más adelante, pero quisiera rescatarlo, que en el caso de Guanajuato, del estado, solamente hay 2 alcaldías que van a estar las titulares al frente de las alcaldías van a ser mujeres. Es algo muy importante porque uno dice, bueno, ¿dónde están las mujeres en las alcaldías? Que es, digamos, el lugar más cercano a la gente. No hay. Las que ganaron, en un caso, es una dinastía familiar. En el caso de Pueblo Nuevo, si no mal tengo el dato. La que acaba de obtener la victoria recibirá la alcaldía de manos de su hermana, quien a su vez recibió la alcaldía de manos de su hermano. Entonces, victoria de género no necesariamente. Victoria como para aplaudir, ¿no? Porque lo único que estamos viendo es que se está perpetuando una élite política, y de este caso familiar. Un cacicazgo familiar que simplemente hay como una entrega de la estafeta al hermano y luego seguimos al otro hermano afortunadamente no es de las familias que tuvieron 17 hijos, porque si no nos iríamos al final de los tiempos con la misma dinastía, ¿no? Entonces, ni tan victoria de género, ni tan victoria de independientes, todo es con sus matices y al final de cuentas, lo que tú acabas de dar los datos, el PAN mantiene y recupera algunas de las alcaldías, salvo la capital que no es tan importante políticamente, salvo como un símbolo político por ser la capital, pero más allá no representa un triunfo del PRI recuperando lugares. Y precisamente de ahí que se haya pedido inmediatamente la renuncia del dirigente estatal del partido, pues precisamente por la catástrofe que fue esta elección, ¿no? Para el PRI en términos comparativos de cómo habían estado anteriormente, ¿no? Fíjate, aquí hay muchas cosas interesantes, Fernando, pero te pregunto, ¿por qué Guanajuato nuevamente panista? Digamos, hay un buen gobierno panista, sería ese un punto. Otro es la gente vota simplemente por tradición, ¿no? Esta parte de mi familia, mi papá, ¿no? Votaron por el PAN, ¿no? O estamos hablando de prácticas, ¿no? No sé, ¿no?
de antaño que hemos hablado tanto en este programa, o sea, ¿por qué, digamos, un estado sui generis en México, ¿no? Donde el PAN tiene muchísima fuerza, ese es un tema. Y otro que a mí me pareció bien interesante lo que dice Roy, porque Pueblo Nuevo, o sea, efectivamente es una familia la que está ahí, continúa y parece ser que tiene intenciones de seguir, pero la gente, bueno, fuimos noticia nacional, quemaron un coche ahí frente a presidencia, entraron a presidencia, o sea, hubo ya un enojo social muy fuerte que yo creo que tendremos que poner atención en estas cosas, porque como hemos dicho, efectivamente hay muchas cosas del pasado, siguen muchas cosas del pasado, el cacicazgo es una de ellas, pero ya la gente también empieza a hartarse, ¿no? Suena interesante esto, ¿no? Entonces, dime, de estos dos temas, ¿qué comentas? ¿Qué dices? Bueno, el PAN, pues no, es que Guanajuato no es sui generis, porque ha ganado el PAN desde hace Y el 20 y tantos norte, años. sí. Entonces, tan sui generis no, más bien es una condición A nivel nacional. estructural. O sea, el PAN aquí gana bastante bien. Yo lo que veo es que hay una recomposición de su hegemonía. ¿Por qué? Porque la elección pasada al PAN le fue muy mal, pero mal. De hecho, perdió León, Guanajuato perdió y estuvo a punto de perder Irapuato. O sea, sí le fue bastante mal en la elección anterior. Hoy se recupera prácticamente, vuelve a gobernar las grandes ciudades, las ciudades más importantes, el corredor industrial. Y bueno, hay factores, digamos, múltiples. Quizás uno de los mejores factores sea el gobernador. El gobernador parece que tiene una buena evaluación, es un personaje simpático, agradable, amigable a la población, entonces por ahí podría ser un empujón que se le dio al PAN. Y el otro empujón, pues fueron los gobiernos del PRI, porque estuvieron plagados de problemas. Bueno, hay que recordar el presidente municipal de Silao, que manda a golpear a una reportera porque no estaba de acuerdo con sus notas, ¿no? Otros, el presidente municipal de San Miguel, también con el hijo y ahí algunas broncas, también tuvo muchos problemas. Y otro presidente municipal, no sé si de Ocampo o de San Luis, que inclusive la esposa se tuvo que ir a Estados Unidos porque tuvo broncas con la doméstica y que si le cobraba y que si había una red de moches. Bueno, la gente, como tú has dicho, pues ya no está ya no se queda callada, ya se abre un poco más, sabe que su voto cuenta, y yo creo que aquí sí fue que se castigó bastante a los candidatos al PRI, al partido, y a sus candidatos se le castigó bastante, y bueno, pues esto hizo que a la falta de alguna otra opción, pues se regresara al dominio panista, porque bueno, aquí en el estado pues no existe una oposición de izquierda bastante fuerte o que pueda hacerle sombra, ¿no? Bueno, nada más, yo no estoy muy de acuerdo con esto que dice Roy sobre los candidatos independientes. Yo creo que sí hay un rompimiento, sí creo que va a haber un antes y un después, sobre todo porque prácticamente si en el estado hubo dos candidatos independientes y uno gana, pues estamos hablando del que tiene el 50% de efectividad. Entonces, bueno, y los reflectores agrandan esto y la sociedad lo ve. Uno, la sociedad. Dos, las estructuras de los partidos. Porque entonces sí, a ver, si yo voy y compito en mi partido a internas para presidente municipal y está peleado y de repente el que gana todo y me quieren marginar, pues yo tengo como instrumento la amenaza, pues me voy como independiente. Y les puedo ganar. Y les puedo ganar. Entonces ahí está pues algo que está latente, que yo sí creo que en el futuro va a cambiar los procesos electorales, los va a hacer un poco más interesantes, porque de hecho el doctor Córdoba, que bueno, perdió en León, le habían ofrecido, bueno, primero había
le habían planteado que fuera por independiente, pero él no creía en las independientes. Híjole, no sé qué estará pasando ahorita en su consultorio, pero seguramente estará arrepentidísimo de no haber ido como independiente, porque ahí el lastre fue el gobierno anterior de León, fue un gran lastre con el que tuvo que luchar. Obviamente no ser parte de la estructura del partido fue un segundo lastre con el que tuvo que luchar, y bueno, pues frente a estos dos lastres no le fue tan mal, aunque sí perdió pues con bastante ventaja, ¿no? Yo ahí coincido mucho. Yo creo que aquí en el caso de Guanajuato, digamos, el trabajo de Miguel Márquez ha sido, pues como, no sé si populista, pero tiene un buen manejo mediático, ¿no? La gente, como, o sea, le da un nivel de evaluación positivo, ¿no? Digamos, es un tipo carismático, ¿no? Yo no sé, habría que evaluar ya más con indicadores el gobierno de Miguel Márquez, pero coincido contigo. Y el otro tema, efectivamente, yo creo que en el caso de León también, lo que deja ver, pues, una mala gestión priista principalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, no sé si tú tienes un tema diferente en esta conclusión. Y nada más para cerrar también, yo creo, igual que lo dijo Fernando y ha sido conclusión de otros programas, que los independientes yo creo que han marcado culturalmente un tema aquí, de que el ciudadano sabe que puede votar por ellos y que pueden ganar, y también yo creo que al nivel de partidos puede abrir chantajes de algunos candidatos que son carismáticos, ¿no? Entonces, pero para unir el siguiente tema y no se nos acabe el programa, está el tema de la equidad de género. Entonces, te doy la palabra, Roy, por si tienes algún punto en estos temas que hemos visto. Y el otro tema es ¿por qué hay pocas mujeres en los municipios? Esa es la pregunta que te integro. ¿Por qué hay pocas mujeres? Primero porque no las nominan los partidos. Digamos, esa sería la respuesta más simplista que podría dar. Segundo, y que aquí es donde las feministas siempre ponen el grito en el cielo, primero porque no hay muchas mujeres que les interesa. Luego viene, es que sí hay interés, pero está cooptado, ¿no? Está el patriarcado político, no deja que las mujeres accedan a ciertos cargos de poder, porque no está bien visto que mi esposa esté ordenando desde la alcaldía y yo mientras en la casa cuidando a los niños. Una cuestión cultural también, ¿no? Que las prácticas culturales, desde la perspectiva feminista, lo único que vienen a hacer es perpetuar ese dominio del hombre sobre la mujer, que la relega a prácticas secundarias o meramente instrumentales, familiares, ¿no? Ahora bien, pero esas explicaciones son las más simplistas y por lo tanto no abonan a la discusión. ¿Por qué Aquí no? ya decía que eras feminista, Sí, yo dije, wow. Yo dije, pues, por supuesto, eso, digamos, es lo más sencillo y es lo que vende, ¿no? Es el discurso que podríamos aquí. Ya, bueno, ya iba a ser tu fan. Pero Ahora bien, ¿por qué no están? Porque no tienen un proyecto político. Porque no basta con ser mujer para poder obtener un cargo de elección popular. Como cualquier otro candidato, hay que ofrecer algo y tú me podrías decir, o ustedes me podrían decir, bueno, pero es que los demás que ofrecen. Exacto, ¿no? O sea, como si hubiera muy buenos pero no hay un hombres. proyecto político articulador desde la perspectiva de género, si me lo quieres ver así, ¿no? Es decir, si no voy a ofrecer más que educación, democracia, calidad de vida, piso firme y cualquier otra cosa que se nos ocurra, deberíamos de entonces encontrar algún elemento articulador que nos podrían decir, bueno, porque no es de que yo vengo aquí y se van a pintar de rosa las paredes, ¿no? Eso es como absurdo. Pero si yo desde la perspectiva de género puedo abonar a que la figura o el ejercicio del poder se haga de una manera distinta y no vertical y no necesariamente autoritaria, quizá eso podría abonar a que la gente voltee a ver más a las candidatas a las alcaldías, porque de la otra forma, insisto, los únicos que obtienen la victoria son dinastías familiares. ¿No? Que no importa el género, ¿no? Así sea el hijo o la hija, quien sea, de todos nos van a ganar por la obtención del poder político acumulado, ¿no? Entonces, no hay mujeres que estén gobernando que estén de titulares en las alcaldías, primero porque no han sido postuladas, quizá por ese recelo que se tienen desde los partidos para poner a la cabeza de las alcaldías a mujeres, y otra porque no se ve que haya alguien que articule desde la perspectiva de género un proyecto político distinto, ¿no? No, fíjate que al principio pensé que estabas a favor, ¿no?, de esta igualdad, pero me queda claro que estás en el otro bando. Y no estoy en contra necesariamente. Muy bien, Fernando, aquí dice algo que yo no estoy de acuerdo, pero absolutamente nada con Roy. Bueno, su punto de vista, yo tengo en ese sentido lo respeto, en que las mujeres no tienen proyecto.
Y aquí yo te pregunto, ¿los hombres sí tienen un claro proyecto de gobierno? Los que nos gobiernan, y pensemos en Cuauhtémoc Blanco, son los mejores hombres. Las mujeres deberían de tener supercapacidades para ser presidentas municipales. ¿Qué está pasando aquí? No, pues no sé qué está pasando, ¿no? O sea, vas a pensar en Cuauhtémoc Blanco, pues en Carmencita Salinas, ¿no? Bueno, que es otro tema también dramático, ¿no? Yo creo, es que yo estoy un poco más del lado de Roy, no estoy de acuerdo con él, porque evidentemente no hay un proyecto político. Los hombres tienen un proyecto de poder, no es un proyecto político, es un proyecto de poder, tener el poder. Las familias se agrupan ahora para obtener el poder y mantenerse en el poder, pues porque eso significa una cuestión de estatus, ventajas económicas, etcétera, ¿no? Muchos contenidos. Y las mujeres forman parte de esta forma de reproducir el proyecto de poder. Yo soy crítico de la visión de género, porque yo sí creo que es un tema más de los académicos, de las académicas, que de la sociedad o de la población. Con esto no estoy diciendo que no haya problemas dentro de la sociedad que efectivamente atacan específicamente a la parte femenina de la población, que es el 50%. Porque me dices, ¿dónde están las mujeres? ¿O por qué no hay mujeres? Sí, pues están, son muchas, son la mitad, son más de la mitad de la población. Pero la forma en que se está estructurando su participación, pues es eso, participación, no una lucha por el poder como tal. No, y aquí fíjense que yo, como también un tema en el que yo trabajo, que es el tema de participación política de las mujeres, voy a decirles, estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras no. En primera, yo sí creo que es un proyecto de poder, eso sí es cierto. O sea, aquí hay familias muy fuertes y pensemos, digamos, en esta parte, en un caso Guanajuato, Arroyo, Viera, ¿no? Ahí hay un poder fuerte y me parece que la hija está, digamos, en esta tesitura muy pegada a estas redes que tiene el padre, ¿no? Y esa ha sido una crítica a las mujeres que han accedido al poder, porque la mujer, la novia, la amante, ¿no? Que es pegada a este tema del proyecto de poder. Eso, en ese sentido, yo les doy mucho la razón. La esposa de Calderón. Exacto, la esposa. No, ahora, bueno, no sé, ese ahí es otro punto, ¿no? Bueno, ahora otro punto en lo que yo sí le doy la razón a Roy es que muchas mujeres efectivamente participan en la base del partido. O sea, las mujeres son las que más participan en un partido político en la base. Pero les dices, vete de candidata a presidencia municipal, ellas mismas dicen, híjole, es más complicado, ¿cómo le hago para mis hijos? ¿Cómo le hago para mi esposo? ¿Qué tal si se enoja mi esposo? Y ahí entonces entra un tema de verdad de crisis de tu identidad en esta cuestión social, y por eso muy pocas mujeres acceden a ser candidatas de la presidencia municipales, porque además amerita más tiempo, más inversión y más redes. Y eso también las mujeres, como muy bien lo dicen ustedes, la política ha sido de hombres y para la mujer esto es más complicado, las redes. Y finalmente, para cerrar este bloque, un tema que también lo dijo Roy muy bien, los partidos siguen siendo dominados por hombres. Y es obviamente que el hombre busca perpetuar sus beneficios, entonces siempre va a apoyar más a un hombre que a una mujer. Regresamos. La colección nacional de agaves de la Universidad de Guanajuato es la más importante a nivel internacional. Contamos con una cuarta parte de las especies de agaves conocidas en todo el mundo. Esta colección está sostenida por un gran equipo de trabajo en los que incluye maestros, alumnos e investigadores. Somos el equipo responsable de investigación de la colección de agaves más importante del mundo. ¡Somos UG!
Bueno, regresamos con un tema que en ciencia política es como uno de los ABC para cuando uno enseña y aprende ciencia política, ¿no? Me acuerdo muy bien en mis clases de licenciatura cuando me tocó leer uno de los grandes, pues sí, politólogos que más es base, que es Joseph Schumpeter, ¿no? Quien decía que las elecciones funcionaban para llevar al mejor gobernante. Yo la verdad creo que después de muchos años y ahora ya como profesora, creo que esto ya está fuera de la realidad y más cuando ha sido elegido pues un futbolista, Cuauhtémoc Blanco, que por sí solo, digo, no tiene, por ser futbolista no estoy en contra, sino porque a todas luces ha dejado ver que es un personaje que lo mismo se va de juerga, diríamos, lo mismo no se levanta para recibir su constancia, lo mismo, o sea, en lugar de estar viendo sus proyectos, está viendo lo de su boda, ¿no? Entonces, en ese sentido, la democracia, ¿no? Esta elección del ciudadano de manera razonada, ¿que está fallando o está bien? O, digo, estoy consternada por este tema. Roy, como politólogo, por favor. Bueno, y Schumpeter no se equivocó. ¿No? Cuauhtémoc Blanco es el mejor candidato. Es el mejor candidato, tanto así que un partido minoritario, que si no hubiera sido por las reglas electorales, desaparecería del país, perdió su registro el PSD y lo conservó en ciudades como Oaxaca, Morelos, etc. Y es el mejor candidato para la ciudad que lo eligió. Nosotros podríamos decir es que para mí no es el mejor candidato. Para mí el mejor candidato es aquel que se para a las 5 de la mañana y da una conferencia de prensa y se ocupa de todos los asuntos de la ciudad desde tempranas horas como buen estoico y se mantiene firme durante las 24 horas siguientes y le da seguimiento a todo. Bueno, nosotros podríamos ser bastante normativos y decir el mejor candidato es el que reúne estos requisitos. Okay. Pero también no podemos soslayar que la gente no es estúpida. La gente, no podemos decir es que los 1000 y tantos votantes, los 10,000, los 100,000 votantes, todos son unos idiotas y no saben ni siquiera quién están eligiendo. La gente tiene sus razones y sus razones podrán ser varias y de distinta índole, entre las que podemos destacar el consumado hartazgo que se exhibió. Es tanto como darles una bofetada a los políticos tradicionales. Es decir, yo prefiero a esta persona que a cualquier otro de ustedes, porque él es incluso mejor que cualquiera de toda la calaña que nos pudieran haber gobernado. Porque llevan décadas de evidentes fallas, de evidentes descontentos, de evidentes desconciertos, que ya la gente muestra su hartazgo, quizá de la peor forma de las posibles, pero lo muestra. Y es una llamada de atención para decir, es que incluso cualquier deportista, cualquier actor, cualquier gente del medio del espectáculo, es mejor que ustedes. Ay, qué fuerte, sí. Entonces, es el mejor candidato y Schumpeter no se equivoca. En el momento en que la gente lo elige, dice, es que de los peores, el mejor, ¿no? Y el mejor parece ser que es, en este caso, un futbolista. Pero tampoco nos alarmemos porque de repente desconocemos mucho de la historia contemporánea nuestra. Ha habido candidatos, atletas paralímpicos que gobernó Nezahualcóyotl desde la alcaldía. Ha habido un sinfín de diputados, de senadores, desde los más conocidos como Ana Gabriela Guevara, nadadores. Es decir, ha habido, en la política mexicana se han logrado mantener o han logrado recuperar, mejor dicho, deportistas de alto rendimiento, porque al final de cuentas, pues, bien lo decía Schumpeter, tú que lo has recuperado muy bien, al final de cuentas lo que hay que ofrecer es el mejor postor en un mercado de posibilidades, en donde el ciudadano al final de cuentas es quien decide, bueno, lo que más me convence es elegirlo a él, ¿no? Bueno, acá, digo, aclarando, es un tema de rendición de cuentas el caso de Schumpeter, ¿no? Ya posteriormente se recupera esta parte de ser estratégico en el partido, y en ese sentido, pues sí es estratégico y gana, y yo creo que en ese sentido, pues, digamos, es exitoso. Pero aquí Roy ha puesto dos temas que me parecen súper interesantes, ¿no? Fernando, uno es el mejor candidato, o sea, que vamos a entender este punto que me suena interesante, y el otro es que la ciudadanía está tan harta del mal desempeño de los políticos que cualquiera hace mejor trabajo que un político. Eso sí me parece un tema interesante y yo creo que sí está en la mente de la gente. Fernando. Sí, yo creo que hay que ver este asunto con los ojos así como lo ve Roy. Me parece muy, muy acertado este asunto de que es el mejor
de lo que había en ese momento para la elección. O sea, efectivamente es una bofetada a los políticos locales que peleaban la principal ciudad del estado. Entonces creo que sí fue una bofetada, y bueno, allá a reflexionar a su casa, porque cómo es posible que les haya ganado un futbolista, que bueno, no es, como dice Roy también, no es raro, ¿no? O sea, hace un par de alcaldías, un atleta paralímpico, Noé Ramírez, creo, gana en Nezahualcóyotl. El Silverio Pérez, el faraón de Texcoco, fue 2 veces presidente municipal de Texcoco, un torero, o sea, y fue bastante buen funcionario. Ahora ha habido otros deportistas que no les ha ido tan mal, un viejo campeón del mundo, José Pipino Cuevas, fue director, ni siquiera fue gobernante, fue director de deportes de una delegación política del Distrito Federal, y bueno, terminó en la cárcel. Entonces, Carlos Hermosillo ya fue director de la que Comisión también Nacional del Deporte, también está ¿no? acusado de peculado, ¿no? Bueno, pues entonces le deseamos buena suerte a Cuauhtémoc Blanco. Digo, No va a gobernar, él no va a gobernar, es un chiste, o sea, no va a gobernar. De hecho, como dice Roy también, o sea, tan es importante esto en su vida que no se presentó por su constancia. Se fue mejor de paseo, fue a otro lado, y así va a hacer su gobierno en Cuernavaca, y quién sabe cómo les vaya después, pero bueno, ya eligieron al jugador más el más popular. estratégico, ¿no? Aquí en este sentido yo creo que me quedo con lo que dice Roy, que es una cachetada muy bien puesta a los políticos, ¿no? Y es una llamada de atención para que hagan bien las cosas, porque de lo contrario cualquiera, o sea, ya no pensemos en un independiente, cualquiera que tenga tantita fama, tantito prestigio, puede llegar y quitarles el lugar. Sí, Fernando. Bueno, y también hay que recordar, creo que lo dije desde el inicio del programa, en las alcaldías no se elige un presidente municipal, se elige un cuerpo de funcionarios que son ellos, lo que nuestra tradición española nos ha dejado, es un cabildo el que decide. Se le podrán ocurrir 1000 cosas a Cuauhtémoc Blanco, pero el cabildo no lo va a controlar. Ay, bueno, que afortunadamente, entonces, ¿no? Él no va a aprobar, él solamente, la figura del alcalde es eminentemente simbólica y con algunas atribuciones menores, pero quien decide en todo caso es el cabildo. Es decir, el cabildo es una configuración de fuerzas políticas en donde hay la representación, por supuesto, del partido que obtuvo el triunfo, más los demás representantes de los otros partidos. Pero a final de cuentas, el señor se le pueden ocurrir 2000 cosas o ninguna, pero hay un cuerpo de funcionarios que va como dice Fernando, va a gobernar la alcaldía. Es decir, tampoco hay que asustarnos tanto de lo que vaya a hacer, porque al final de cuentas no está a la cabeza de una gubernatura, como es el caso de Nuevo León, que es importante, ¿no? Pero las alcaldías se manejan de una forma distinta, y los cabildos son quienes tienen pues la forma de cómo echar a andar el municipio. Y final de cuentas tampoco cabe en Cuauhtémoc Blanco la facultad de designar a los funcionarios de las direcciones, sino que lo tiene que aprobar el cabildo. Entonces tampoco es que vaya a meter a sus cuates, no vaya a meter a sus novias, y el equipo de la es decir, América, ¿no? hay reglas que nos permiten nosotros trabajar desde un cabildo sin que necesariamente el presidente tenga la... No, bueno, aquí es un tema interesante que está también aconteciendo junto con los independientes, digamos, la entrada de los artistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el papel que tiene a futuro, y ya estaremos evaluando su gestión. Y por último, Enrique Peña Nieto, una de las cosas que ha dicho, y bueno, con esto cerramos el programa, es que los resultados electorales lo que mostraron fue pues que la gente se está dando cuenta pues que el desarrollo del país va adelante, ¿no? Y qué bueno, es una palomita a su gestión. Entonces, en ese sentido, Fernando, ¿estarías de acuerdo con este posicionamiento de Enrique Peña Nieto ante los resultados electorales? No, y creo que es un tema que ya también veníamos discutiendo desde varios programas sobre quién ganó las elecciones. Y bueno, hay algunos compañeros que muestran o dicen que el PRI ganó, pero yo sigo insistiendo en mi posición del gigante con pies de barro, porque que gana una posición bastante endeble,
Y bueno, parece ser que los asesores de Peña Nieto han visto este programa porque ellos se llevan la idea de que van ganando, de que es un respaldo masivo hacia sus políticas y hacia sus formas. Entonces, por ese lado, pues está bastante cuestionable. O sea, no ganaron, realmente no ganaron, pero ellos creen que sí. Y de hecho, a mí lo que me llama la atención, aparte de la conferencia del evento donde el presidente habla muy extenso de que ya se sienten los efectos de las reformas, que pues, quién sabe cómo, quién sabe cuándo, lo dicho por el secretario Chaufet sobre la reforma educativa, donde decía algo así como que pensar que no va a haber evaluación es ofender al presidente. ¡Wow! O sea, en vez de ser un incumplimiento de la ley, un incumplimiento del ordenamiento legal, no, es una ofensa personal al presidente. O sea, como si estuviéramos hace 20 años o hace 30 años, donde pensar diferente al presidente era una ofensa. Entonces, bueno, eso pues nos está marcando ahí las formas de interpretación de estos señores que, bueno, pues creo yo que han interpretado bastante mal esta minoría del PRI disfrazada de mayoría con sus alianzas. Roy, y lo van a chantajear. Roy, ¿estás de acuerdo con esta postura de Enrique Peña Nieto? Sí, claro. Creo que has tenido el día de hoy estar en pues, contra, ¿no? Yo estaba esperando este momento, ¿no? Sí, por una razón que me parece que no podemos soslayarla. Se ha hablado mucho de un gran descontento, de que el prismo ha perdido, la gestión de Enrique Peña Nieto es como para olvidar, han hecho todo lo malo que pudieran haber pensado, incluso más allá de lo que no habían pensado, y sin embargo se mantienen. Y mantenerse aún y con esa supuesta oposición ciudadana, con esa supuesta, y digo supuesta porque no se ve reflejada en las elecciones, con ese supuesto rechazo multitudinario de toda la República en contra del priismo, en contra del presidente de la República, al final de cuentas ustedes hacemos un corte de caja, claro, y están igual. Sí. Entonces, si no me castigas, es decir, si no me quitas lo que ya tengo, entonces yo ya gané. Porque eso se ve que tanto descontento, tanta movilización intelectual, tanta movilización ciudadana, al final de cuentas en las elecciones van y votamos de la misma forma que lo hemos venido haciendo, ¿no? No fue tanto como se dijo que vamos a votar todos contra el PRI, vamos a votar todos contra Peña Nieto, esta movilización de intelectuales donde llamaban a nulificar, a votar en contra, etc. No se dio tal cosa. Y ya afortunadamente nadie puede decir que hubo fraude. Es la gente la que sigue manteniendo esos espacios de poder. Incluso el que quizá estaba de manera peor evaluado era el Partido Verde, obtuvo más diputados que los que tenía anteriormente. Entonces, me parece que sí ganaron porque al final de cuentas, si yo tenía 10 huevos en mi canasta y los sigo teniendo con todo el relajo que me hicieron, pues entonces no perdí nada. Y a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescador. Y yo creo que ahí con eso concluimos el programa del de hoy. Yo creo que algo hizo bien Enrique Peña Nieto para tener los mismos casi huevos en la canasta, como lo dices. Digo, a lo mejor, y eso este es tema de otro programa que nos vamos a concluir, a lo mejor no fue su gestión, sino fue un trabajo mediático, a lo mejor fue un apoyo exagerado a un partido, a lo mejor fue, digamos, apoyos clientelales como pensemos una televisión, ¿no? O sea, a lo mejor son varias cosas ahí, pero que supo lograr los mismos huevos en la canasta. Gracias.